el perro más famoso de la ciencia, y lo que su dueño descubrió. En un laboratorio de Rusia, a finales del siglo XIX, había un perro que no sabía que estaba a punto de cambiar la historia de la psicología. No era especial. No estaba entrenado para nada extraordinario. Su único trabajo era comer y dejar que los científicos midieran su digestión. Pero un día hizo algo que no debería haber ocurrido. Babeó. En el momento equivocado. Antes de que llegara la comida. Solo con escuchar los pasos del asistente que la traía. El científico a cargo pudo haberlo ignorado como un error en los datos. En cambio, dedicó los siguientes 20 años de su vida a entender por qué ese perro babeó antes de tiempo. Y lo que descubrió explica por qué tu mano va sola al celular cada vez que suena una notificación. ¿Por qué ciertos olores te transportan instantáneamente a momentos de tu infancia? ¿Por qué es tan difícil dejar un hábito aunque quieras con todas tus fuerzas? Ese perro no hizo nada especial. Y sin embargo es el animal más famoso de la historia de la psicología. Bienvenido o bienvenida a Psicología para Todos. Hoy te voy a contar quién fue Pavlov, cómo llegó a uno de los descubrimientos más importantes de la psicología casi por accidente, que es el condicionamiento clásico y cómo opera en tu vida ahora mismo sin que lo notes. Y al final te voy a revelar algo sobre este experimento que casi nadie menciona y que cambia completamente la forma en que deberías interpretarlo. Quédate hasta el final. Vale la pena. ¿Quién fue Pavlov? Iván Petrovich Pavlov nació en Rusia en 1849, hijo de un sacerdote ortodoxo. Estudió teología antes de cambiar a medicina y terminó siendo uno de los científicos más influyentes del siglo XX sin haber sido psicólogo jamás. Eso es importante. Pavlov se consideraba fisiólogo, estudiaba el cuerpo, no la mente. De hecho, durante gran parte de su vida rechazó activamente que su trabajo tuviera algo que ver con la psicología. Consideraba que hablar de estados mentales era poco científico. La ironía es que su mayor legado terminó siendo exactamente eso, una de las teorías más poderosas sobre cómo funciona la mente humana. En 1904 ganó el Premio Nobel, no por el condicionamiento, sino por sus investigaciones sobre el sistema digestivo. El descubrimiento que lo haría famoso para siempre llegó casi por accidente, mientras estudiaba la digestión de los perros. El accidente que cambió todo. Pavlov estaba midiendo la salivación de los perros cuando recibían comida. Procedimiento estándar, nada extraordinario. Pero notó algo que no debería haber ocurrido. Los perros empezaban a salivar antes de recibir la comida. Apenas escuchaban los pasos del asistente que la traía. Apenas veían el uniforme del laboratorio. Apenas el ambiente les indicaba que la comida estaba por llegar. Un fisiólogo menos curioso hubiera ignorado eso como ruido en los datos. Pavlov lo convirtió en el centro de su investigación durante los siguientes 20 años. ¿Qué estaba pasando? Los perros habían asociado un estímulo neutro, los pasos, el uniforme, el ambiente, con la llegada de la comida. Y esa asociación era tan fuerte que producía la misma respuesta física que la comida real. El cuerpo estaba respondiendo a una señal, no al evento en sí. Eso era completamente nuevo. Y Pavlov se propuso entenderlo con rigor científico. El experimento, cómo funciona realmente. El experimento más famoso de Pavlov es simple en su diseño pero poderoso en sus implicaciones. Pavlov presentaba un estímulo neutro, el sonido de un metrónomo, aunque la campana que aparece en los libros es un mito popular, justo antes de darle comida al perro. Lo repitió decenas de veces. Después de suficiente repetición, el perro empezaba a salivar con el solo sonido del metrónomo. Sin comida. Sin ninguna razón biológica directa. Solo por la asociación aprendida. Pavlov llamó a esto reflejo condicionado. El metrónomo era un estímulo condicionado, neutro por naturaleza, pero cargado de significado por la repetición. La salivación ante ese sonido era una respuesta condicionada, aprendida, no innata. Y aquí viene lo que más importa entender.
esto no ocurre solo en perros. Ocurre en cualquier sistema nervioso suficientemente complejo, incluyendo el tuyo. Si esto te está haciendo sentido, dale like, me ayuda a seguir creando contenido de este tipo. El condicionamiento en tu vida cotidiana. Esto es donde la teoría de Pavlov deja de ser historia y se vuelve espejo. Piensa en el olor de un perfume específico que te recuerda a alguien. No decides recordarlo, simplemente ocurre. El olfato dispara una respuesta emocional automática porque en algún momento ese olor y esa persona estuvieron asociados repetidamente. Piensa en la ansiedad que sientes antes de entrar a una evaluación importante. No es la evaluación en sí, es el aula, los pupitres, el silencio, el ambiente completo que tu sistema nervioso aprendió a asociar con presión y juicio. Piensa en por qué ciertas canciones te devuelven a un momento específico de tu vida con una intensidad casi física. La música no tiene esa información, tú la pusiste ahí, a través de repetición y emoción. Todo eso es condicionamiento clásico operando en tiempo real. Y hay uno que merece atención especial porque está diseñado deliberadamente para condicionarte, la publicidad. Cada vez que ves una imagen de personas felices, atractivas, exitosas junto a una marca específica, estás siendo condicionado. La marca es el estímulo neutro. La emoción positiva de las personas en el anuncio es el estímulo incondicionado. Con suficiente repetición, la marca sola empieza a generar esa respuesta emocional positiva. No por lo que es, sino por lo que aprendiste a asociar con ella. Extinción y recuperación espontánea. Pavlov no se quedó solo con el descubrimiento del condicionamiento. También estudió qué pasa cuando la asociación se rompe. Si presentas el metrónomo repetidamente sin dar comida, la respuesta condicionada empieza a debilitarse. El perro saliva menos. Después de suficientes repeticiones sin refuerzo, la respuesta desaparece casi por completo. Pavlov llamó a esto extinción. Pero encontró algo que lo sorprendió: si dejabas pasar tiempo y volvías a presentar el metrónomo, la respuesta reaparecía, aunque no tan fuerte como antes. La llamó recuperación espontánea. La asociación no se borraba completamente. Solo se suprimía. Eso tiene implicaciones enormes para entender por qué es tan difícil romper hábitos, miedos y respuestas emocionales automáticas. No basta con dejar de exponerse al estímulo. La asociación sigue ahí, latente, esperando el contexto correcto para reactivarse. Por eso alguien que dejó de fumar durante meses puede recaer con un solo disparador, el olor del cigarrillo en una situación de estrés. El condicionamiento no desapareció. Solo estaba dormido. El dato que los libros no mencionan. Te prometí algo al inicio. Aquí está. La imagen que todos tenemos de Pavlov es la del científico metódico con sus perros en el laboratorio. Pero hay un detalle de su historia que casi ningún libro de psicología menciona. Pavlov trabajó durante décadas bajo el régimen soviético. Y Stalin, que entendió perfectamente el poder del condicionamiento para controlar poblaciones, protegió activamente su investigación. Le dio recursos, laboratorios, financiamiento, más de lo que cualquier científico soviético tenía. Pavlov, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, sobrevivió. Pero no en silencio. Fue uno de los pocos científicos que se atrevió a criticar públicamente las purgas estalinistas y la persecución de intelectuales. Escribió cartas directas a Stalin denunciando lo que ocurría. Un hombre que estudió toda su vida cómo los sistemas de poder condicionan el comportamiento, usando ese conocimiento para resistir el condicionamiento más brutal de su época. Murió en 1936, a los 86 años, con su reputación intacta y su laboratorio funcionando. Eso dice algo sobre el que ningún experimento con perros puede decir. Pavlov empezó estudiando la digestión y terminó descubriendo uno de los mecanismos más fundamentales del aprendizaje humano. No porque lo buscara, sino porque tuvo la curiosidad de prestar atención a algo que todos los demás habrían ignorado.
La próxima vez que tu mano vaya sola hacia el celular al escuchar una notificación, recuerda a Pavlov. No estás siendo irracional. Estás siendo humano. La pregunta es, ¿quién puso ese condicionamiento ahí? ¿Y lo pusieron para tu beneficio o para el de alguien más? Déjame en los comentarios qué respuesta condicionada reconociste en tu propia vida después de ver este video. Leo todos. Comparte el video con alguien que crea que sus reacciones son completamente racionales, esto les va a cambiar la perspectiva. Y suscríbete si aún no lo has hecho.